Patricia Águila en esta mañana para hablar de un síndrome, la verdad, bien complicado, complejo. Lo vimos cuando yo era muy chiquitita, yo veía unos videos de Super Taldo que le decían, ¿no es cierto? Un síndrome muy desconocido en ese minuto. Y ahora, por supuesto, hay todavía que es el síndrome de Tourette. Patricia, hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien. Oye, cuando vi este tema, yo me acordaba de esos videos, yo era chica, y aparecía esto que yo decía, ¿qué cosa más extraña ocurrirá? ¿Será ver por qué pasa esto? Que son como unos espasmos, ¿no es cierto? Y leía que son de diferentes grados. Cuéntanos, por favor, tú, que eres la especialista, ¿a qué se refiere este síndrome? ¿Si tiene cura? Bueno, cuéntanos un poquito de eso. Mira, es un síndrome que no es muy común. En Chile hay aproximadamente más de 18.000 personas que lo sufren. ¿Ya? Y la verdad es que tiene un factor genético que es importante, es heredable, por lo tanto, y es un trastorno neurológico que se manifiesta por tics que se producen en las personas. Estos tics o movimientos que son involuntarios, ¿cierto?, se producen a nivel de rostro, o puede ser de cuello, o puede ser de brazos, o tronco en el fondo, y a veces puede ir acompañado de lo que son también el uso de sonidos que pueden ser carraspeos, toses, gruñidos, ladridos, incluso pueden llegar también a utilizarse coprolalia, que en el fondo son palabras que pueden ser de carácter de insultos, ciertos garabatos, o que no están adecuados al contexto social. Ya, claro, ahí está, mira, ahí estoy viendo y a mí me causa superar esta angustia, que ni siquiera uno no puede empatizar, uno se queja de tanta cosa, Patricia, y cuando ves este tipo de enfermedades, tú dices, bueno, en realidad, o sea, hay que agradecer, ¿no es cierto?, increíble estar más o menos sana. Y obviamente la fuerza que tiene que tener esta niña, que esta niña además es súper jovencita, es una TikToker. Yo la vi ahí, me impresiona ella cómo se sobrepone, ¿no es cierto?, la fuerza que tiene que tener. Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que como son involuntarios estos movimientos, entonces impiden muchas veces ejecutar algunas cosas que se quieren realizar y te alteran lo que es el uso de materiales o el uso de lo que puede ser tu día a día. Ahora, igual una persona que tiene el síndrome de Tourette puede funcionar bien por la vida, y hay muchos tratamientos que se utilizan para evitar un poco estos movimientos que son ciertos involuntarios, los tics que se producen. Patricia, perdón, con respecto a eso, ¿hay distintos grados de síndrome de Tourette? Lo que pasa es que, a ver, se manifiestan de distintas maneras. El síndrome de Tourette, para que sea clasificado como tal, son movimientos involuntarios que tienen que durar por más de un año y tienen que manifestarse antes de los 18 años, ¿ya? Si es después ya no es considerado síndrome de Tourette, sino que tiene que ser antes de los 18 años, partamos por ahí. Yeah. Y sí, hay algunas personas que tienen movimientos que son más suaves que otros, porque además con el estrés, con lo que implica el día a día, estos se pueden ver alterados. ¿Ya? O sea, si tú, por ejemplo, tienes un tic o tienes, no todos los tics, partamos por ahí, son síndrome de Tourette, ya dejémoslo claro. Yeah. Pero cuando está diagnosticado síndrome de Tourette, cuando hay periodos de estrés, ¿cierto? O de ansiedad, esto puede aumentar. Entonces pueden volverse mucho más frecuentes, pueden volverse mucho más fuertes, mucho más notorios. Oye, Patricia, perdona, con respecto a eso, bueno, estamos viendo ahí imágenes bien impactantes de distintos grados también, ¿no es cierto? Billie Eilish, ¿no es cierto?, que es una cantante que también la vemos, que claro, hace unas cosas con los ojos, pero es bien distinto a la que veíamos primero, ¿no es cierto?, esta chilena, esta jovencita que está tratando de maquillarse. Patricia, ¿es mayoría de, o no existe eso, mayoría de hombres, es más frecuente en los hombres, en las mujeres? Es más frecuente en los hombres, de 3 a 4 veces más frecuente en hombres que en mujeres. Ya, mira. Y como te digo, no se manifiesta siempre igual en todas las personas. Hay algunas que tienen, por ejemplo, acompañamiento de lo que son lo que yo te decía de la coprolalia, incluso hay copropraxia, que en el fondo son gestos que pueden ser insultos. Ajá. Entonces, esto varía de una persona a otra y varía también de intensidad y varía dependiendo del estado y también del contexto donde se esté moviendo. Entonces,
hay que dejar claro que esto en el fondo es un trastorno neurológico, entonces uno no tiene que preocuparse en el sentido de que la gente, claro, lo toma mal porque no están acostumbrados a hacerlo, es tan común como para que uno lo tenga como en la mente, ¿cierto? Pero hay que saber que esto no es algo que se haga a propósito, o sea, la persona cuando tiene la coprolalia, ¿cierto? No es que quiere insultar a la otra persona, sino que es un tic, es una reacción que se produce y por lo tanto hay que entenderlo como tal. Y generalmente cuando las personas tienen este síndrome, ¿cierto? Y van a trabajar, es importante que también lo puedan comentar con los compañeros de trabajo, con el empleador, y que expliquen la situación por la cual están pasando para que también sean acogidos de la manera adecuada, también en los colegios, con los niños que lo padecen. ¡Ay, qué increíble! Hay que hablarlo bien también en los colegios, ¿no es cierto? Porque justamente veíamos también un niño que pasaba y los otros compañeros lo grababan, ¿no es cierto? Dramatizado de lo que ocurre con el tema del bullying, ¿no es cierto? De molestarlo, de que eso también obviamente le genera un estrés y esto seguramente empeora. Entonces, obviamente que hay que ser empático. Patricia, tú mencionabas algo que a lo mejor parece como obvio, pero no necesariamente lo es, que tú dices, bueno, no todos los TIC son síndrome de Tourette. Tiene que tener antes de los 20 años, decías, ¿no es cierto? Para que estemos atentos, que ahí puede surgir. Porque, por ejemplo, perdona, quiero preguntarte alguna, que a lo mejor va a parecer una tontera, pero uno de repente tiene tic. Los ojos, el párpado, esos son los más comunes que nos pasan a todos, ¿no es cierto?, en algún minuto de nuestra vida, que no nos explicamos mucho por qué pasa, pero ocurre. Para que quitemos el mito y quede bien claro que para que tener síndrome de Tourette quizás tienes que tener algún familiar, ¿no es cierto?, porque es algo genético. Es que eso es lo que te decía, hay un factor genético que está de por medio, por lo tanto cuando en una familia se producen estos tics hay que tener el fondo la atención, pero también cuando esto se produce en forma reiterativa es necesario llevarlo, ¿cierto?, a un neurólogo. Y cuando permanece por el tiempo, habíamos dicho que tienen que tener más de un año que estos tics se mantengan, entonces es necesario llevarlo a un neurólogo, ¿cierto?, para que haga el diagnóstico. Perfecto, perfecto. Oye, voy a invitarte, Patricia, a ti y a los televidentes también a ver un poquito con audio para que si usted, no sé, pues no conocía este síndrome o quizás pueda tener algún familiar que algo de repente le pasa raro, quizás relacionarlo y llevarlo a un especialista, ¿no es cierto? Vamos a mirar un poquito con audio estos videos. Hice todo el proceso de maquillaje con tics y se me borró. Puta, me manché. Se me borró. Que toda manchada, toda manchada. This is what happened all the days. O sea, oye, debemos hacer algo como súper fácil de cierta forma que te va a tomar muchísimo más tiempo, que tienes que reponerte también de ella, ya convive, obviamente vive con este síndrome. Patricia, no sé si tú has atendido a alguna familia que tenga algún tema de Tourette alguna vez. ¿Cómo sí, Dime. A mí me tocó trabajar con una chica que tenía síndrome de Tourette en el colegio donde yo trabajaba, y la verdad es que lo que uno hace como terapeuta ocupacional es trabajar en la parte a través de lo que es el área cognitivo-conductual. Lo que sucede es que, a ver, las personas que tienen este síndrome siguen tratamiento, ¿cierto? Hay tratamientos medicamentosos que ayudan a bloquear, ¿cierto? Estos movimientos que son, por ejemplo, bloqueadores de dopamina, que pueden ayudar a que estos disminuyan los bruscos de estos movimientos. También a veces para lo que es la parte gestual se utiliza la toxina botulínica, que es el Botox, que se usa, ¿cierto?, para las arrugas, que mucha gente lo usa. Claro. Esto ayuda también a que no hayan, en el fondo se paraliza la musculatura con este Botox, con esta toxina, y eso hace que entonces que no haya tantos gestos a nivel de facial, ¿ya? Y también hay inhibidores, ¿cierto?, que son adrenalérgicos, que también se pueden utilizar, u otro tipo de medicamentos. Entonces, con medicamentación, ¿cierto?, y con lo que es la terapia de intervención cognitivo-conductual, se puede trabajar un poco para que estos movimientos sean menos bruscos o se disminuyan.
¿Por qué? Porque la parte cognitivo-conductual lo que hace es que antes de que venga estos movimientos involuntarios, la persona tiene como una premonición de que viene. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace con esta terapia? Es que tú concientices cuándo va a venir, cuándo es esta premonición que tú vas a tener. Y por ejemplo, si vas a tener la contracción del hombro, lo que se hace es que antes de que, cuando sucede esta premonición del movimiento, la persona contraiga antes el músculo, cosa de que no se produzca, con el fondo como hacer un poco la contra del movimiento que se va a hacer. Entonces hay técnicas que se van desarrollando, y esto tiene que ser, como te decía, como el cognitivo-conductual es súper consciente de lo que se hace, se entrena a la persona para que esto lo pueda evitar, para que esto se pueda trabajar. Mira, lo puede manejar, eso justamente eso debía apuntar. No tiene cura el síndrome de Tourette. No tiene cura. Lo que se puede hacer, como te decía, es en el fondo, este entrenamiento que se hace para en cierta manera disminuir el grado o evitar un poco, y también se entrena a la persona lo que son las técnicas de relajación, para que en el fondo el nivel de estrés, cuando estás con estrés, ¿cierto?, pueda trabajar respiración, pueda hacer un poco de contracción, ¿cierto?, y relajación de la tensión muscular, para también poder trabajar, ¿cierto?, lo que es llevar la contra de este movimiento que te decía, pero también para que en el fondo se eviten estos niveles de estrés, ¿cierto?, que hacen que aumente. Entonces, cuando tú tienes este manejo, cuando ya te eres más concientizado, puedes entonces trabajar mucho mejor y puedes evitar muchas veces tener otras cosas y estar como más consciente de tu propio cuerpo, ¿cierto?, para poder manejarte mejor. Oye, me llamaba mucho la atención, no sé, a la gente le llama quizás la atención el hecho de que, claro, son movimientos involuntarios, pero también va asociado con el tema de la coprolalia o el dar una grosería, un garabato. ¿Por qué pasa eso específicamente? Porque podría decir otra palabra, pero generalmente quienes hacen Tourette o tienen Tourette tienen esto que es como tirar un garabato, una grosería. ¿Cómo se explica eso, Patricia? Perdona que te lo pregunte así, pero de verdad que como que parece curioso. Y yo me imagino que al principio tienen que haber los profesores, verse enfrentado a un niño quizás que está empezando con esto, no tiene que haberlo comprendido. Mira, la coprolalia no es común, ¿ya? No es. Lo que pasa es que, a ver, nosotros, ¿qué hemos visto? Y lo que se ha grabado, ¿cierto?, que generalmente la gente lo graba, es cuando existe esta coprolalia, porque es lo que difunde, porque lo encuentran como divertido y eso. Pero la verdad es que esto no es algo común. ¿Ya? Partamos por ahí. Lo que generalmente es más es como carraspeos, toses, gruñidos, o sea, y tampoco es necesario, puede haber incluso que no haya ciertos sonidos acompañados. Ya, perfecto. Ya, qué bueno aclararlo. Que sea solamente los tics, estos que se producen ciertos movimientos involuntarios, esa es la característica principal. A veces puede ir acompañado, ¿cierto?, de lo que son los tics vocales, ¿ya? Y también a veces puede ir acompañado también de lo que son los gestos, la copropraxia, que se dice que son gestos que son también de carácter obsceno, gestos obscenos. Pero no es lo común, esto es, en el fondo puede darse, es poco común, ¿ya? Ahora, claro, lo que te decía, lo que hemos visto, ¿cierto?, lo que hemos, en el fondo, lo que se aprendió, lo que se grabó en un minuto, ¿cierto?, a través de esta entrevista que se le hizo a esta persona que se llama, por ejemplo, Taldo, que lo mostraron, ¿cierto?, y que fue durante mucho tiempo visto, ¿cierto?, y que la gente lo conoció, era exactamente eso. Entonces esa es la realidad, que muchas veces aprendemos de eso, o lo que hemos visto en algunas películas, que claro, se entran y exacerban un poco esta situación para que todos lo veamos, pero no es lo más común que se produce. Perfecto, y es justamente lo que estamos viendo ahora, Patricia. Estábamos viendo que yo también recordaba esta imagen, ¿no es cierto?, en blanco y negro, donde tú ves por primera vez, por lo menos para mí, ese síndrome, súpermente como raro, desconocido, y como tú bien decís, por eso también te pregunté si esto del tema de que de repente lanzan algún sonido, el sonido es una coprolalia, una grosería, porque es lo que uno relaciona con el Tourette, y como bien dices tú ahora, no es lo común. Estos son como casos bien específicos, ¿no es cierto?, que viene el espasmo, que además viene con esta grosería, con algún grito que obviamente llama la atención ahí en Supertaldo. Claro, es que tienes que pensar que esto es un trastorno neurológico, por lo tanto,
nuestro cerebro, ¿cierto?, funciona de distinta manera y depende del área que esté afectada, ¿cierto?, lo que te va a producir entonces el desarrollar no solamente lo que es el movimiento, sino que también a veces que vaya acompañado o de sonido o de algún tics vocal que pueda ser coprolal. Mira, así uno va aprendiendo también, pues más, por los mitos era que el síndrome de Tourette tenía todo esto, ¿no es cierto? Y así no es. Principalmente la mayoría son obviamente estos movimientos involuntarios que lamentablemente no tienen cura, pero sí hay mucho trabajo también con terapeuta ocupacional, fundamental para poder también tratarlo un poco de convivir y dominar esto, ¿no es cierto? Es como ensayar un poco. Ellos sienten, como bien decías tú, nos explicaba Patricia, sienten cuando va a venir el espasmo, entonces la idea es como entrenarlo de cierta forma, el cuerpo. También es importante, como esto se manifiesta cuando son niños, ¿cierto? Entonces también es importante poder hacer ajustes a nivel escolar, poder, por ejemplo, el terapeuta pueda ir al colegio, pueda hablar con los profesores, puedan ver que las pruebas las tienen que hacer a lo mejor de forma oral o no con un tiempo específico, ¿cierto? Sino que a lo mejor con mayor tiempo para que puedan entonces disminuir los niveles de ansiedad y pueda también manejarse de mejor manera para poder realizar lo que son las pruebas, poder hablar en el fondo con los profesores, cómo poder manejar mejor las situaciones, cómo poder hacer que haya una empatía, ¿cierto? Cómo crear lazos y nexos con los compañeros de curso. Entonces es muy importante la intervención que se puede hacer. Muy importante. Y por otro lado, se me olvidó comentarte que en este minuto también cuando hay casos más graves, se está explorando en lo que es insertar, ¿cierto?, un implante a nivel cerebral, como también para inhibir lo que son los movimientos involuntarios. Pero esto está todavía como en estudio, ¿no? No es algo que esté así como tan como que se sepa que es lo que, o la respuesta que puede haber, sino que esto es un estudio que se está haciendo y que están comenzando entonces a hacer investigaciones al respecto. Mira, interesante, entonces ahí se abre una tremenda puerta, ¿no es cierto?, de investigación, quizás es una alternativa en un futuro de poder manejar de mejor manera este síndrome de Tourette. Te queremos agradecer, Patricia, que tengas un lindo día, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias.